Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar a tratar la cuestión de la elaboración del estado del arte o la sección antecedentes, recibe distintos nombres, puede ser estado del arte, antecedentes, estado de la cuestión, eh, que como veremos es parte de todo proceso de investigación. Vamos a ver a partir algunas de las características del estado del arte a partir de algunos ejemplos en particular. Bien, en principio cabe decir que el estado del arte es una actividad propia, un género propio de toda actividad de investigación, ¿sí? Es decir, no puede concebirse una investigación sin que se realice previamente y también durante el desarrollo de la investigación el relevamiento de la literatura que se refiere al problema que estamos abordando. En este sentido, la construcción de un estado del arte, un estado de la cuestión, implica la sistematización de las investigaciones que ya se realizaron en torno del tema y del problema que a mí me ocupa. No solamente implica relevar la investigación y guardarlas en una carpeta, sino que también es importante integrarlas, ¿sí? Organizarlas y, por supuesto, realizar una revisión crítica de los hallazgos que los investigadores han llevado adelante hasta el momento. Y por supuesto, esto nos va a llevar también a replantearnos y a identificar distintos pasos a seguir en nuestra propia investigación, porque a veces, o muchas veces, mejor dicho, la lectura de otras investigaciones nos sirve como orientación para nuestra propia investigación, nos hace reformular objetivos, reformular los pasos, encontrar nuevos ejes, ¿sí? Esto es importantísimo. Bien, en este sentido, ¿cuáles son las funciones que tiene un estado del arte, ¿sí? O la sección antecedentes. En primer lugar, cuando estamos empezando con la elaboración o empezando con una investigación, nos da una inmersión en los trabajos ya elaborados al respecto, ¿sí? Nos hacen ver cuáles son los problemas que más frecuentemente se han trabajado, con qué metodologías, a qué resultados se ha llegado, ¿sí? También es importantísimo porque, sobre todo cuando no empezamos todavía o no tenemos del todo definidos nuestros problemas, nos permite identificar lagunas en la investigación, ¿sí? Ver qué aspectos no han sido tratados todavía o con qué metodologías no fueron abordados o qué relaciones aún no fueron establecidas. Y eso abre el campo a que yo pueda insertar mi propia investigación. Además, nos sirve para ir seleccionando las investigaciones con las que dialogará la propia. De todos los trabajos que yo encuentre, solamente me van a interesar algunos, porque a lo mejor lo que yo encuentre no están en la perspectiva que yo pretendo para mi estudio, o no son resultados del todo relevantes para hacerlos dialogar con los míos, ¿sí? No todo lo que fue publicado es válido o importante. En este punto hay que saber seleccionar. También es una base para la discusión de los resultados que yo encuentre, es decir, una vez que yo desarrolle mis propios resultados, voy a tener, digamos, si ya los expuse, los resultados de otras investigaciones, una base para contrastar lo que yo encontré con los que encontraron otros autores. Cuando yo construyo un buen estado del arte, ¿sí? Exhaustivo, profundo y crítico, también esta elaboración me permite a mí situarme como un conocedor del campo. Es decir, si yo cito solo 2 o 3 trabajitos, y peor, si cito trabajos que ni siquiera leí, sino que fueron citados por otros, estoy dando una mala imagen de mí.
Por eso es importante hacer un estado del arte sustantivo que realmente recupere los mejores trabajos y ser críticos con ellos. Y este relevamiento, el dar cuenta de todo lo que yo leí para poder hacer mi investigación, me posiciona como una lectora y como una conocedora crítica del campo. Y por supuesto, cuando yo hago un buen estado del arte, que incluso puede ser publicado como un artículo en sí mismo, ¿no? También puedo estar realizando un aporte para futuros investigadores a partir de la sistematización que yo hago. Si yo voy mostrando las lagunas que se van encontrando, estoy abriendo la puerta a nuevos trabajos que pueden ser utilizados por otros. A lo mejor en este momento no me interesa tal cuestión o no la voy a querer abordar, pero puede haber otros investigadores que quieran retomarlos. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para hacer un buen estado del arte? ¿Sí? Bueno, en primer lugar hay que hacer una búsqueda bibliográfica exhaustiva a través de fuentes válidas, repositorios, revistas exigentes, buenas revistas académicas, bibliotecas, ¿sí? Bases de datos, tengo que hacer buenas búsquedas bibliográficas de artículos de investigación o publicaciones que reporten resultados de investigaciones, ¿sí? Y tengo que, no solamente las tengo que buscar, sino que tengo que seleccionarlas críticamente de acuerdo a los objetivos de mi investigación y registrarlas. Registrarlas en algún soporte, puede ser algún software de gestión bibliográfica, puede ser simplemente una planilla de Excel en la que yo voy anotando, haciendo fichas breves de lo que voy encontrando, y en esa sistematización, en esa agrupación puedo etiquetar estas planillas o en este sistema de gestión bibliográfica, puedo identificar los ejes, etiquetar mis búsquedas por los temas que se van desarrollando los distintos textos que fui relevando. Una vez que identifique esos ejes, puedo agrupar esas publicaciones por ejes temáticos, por los puntos que trata cada una, por los resultados que fueron hallando, y esto va a ser sumamente necesario para poder mostrar las relaciones que entablan esas investigaciones previamente realizadas. Una vez que tengo todo esto organizado, voy a decidir cómo organizar mi estado del arte. Voy a abordar todos los ejes son relevantes o solamente aquellos que incumben para esta parte de la investigación, para este artículo o ponencia en particular. Ahí tengo que tomar decisiones, uno a veces quiere incluir todo, pero no todo es relevante, ¿sí? Para cada artículo, cada ponencia, yo voy a tomar solamente las investigaciones que aportan a mi estudio. Y luego, por supuesto, tengo que planificar y escribir la primera versión del texto y luego, por supuesto, las voy a ir revisando continuamente, sobre todo cuando tengo un número limitado de palabras, como en una ponencia o en un artículo. Tengo que ir calibrando el espacio que le voy a dedicar a mi estado del arte en mi propia producción, porque no puede ser el punto más extenso. Tiene que estar tocado, pero no es lo principal son mis propios resultados, ¿sí? Bien, veamos ahora en qué géneros podemos encontrar un estado del arte. Como les decía antes, todas las actividades de investigación implican la realización de un estado del arte, un estado de la cuestión. Por eso vamos a encontrar fragmentos o segmentos en los que se desarrolla un estado del arte, tanto en artículos publicados en revistas, puede ser la sección de un artículo de investigación, puede ser una sección o simplemente una parte en la introducción, ¿sí? Unos párrafos, un paso, diríamos, para hablar con propiedad dentro de la introducción del artículo o de la ponencia,
Y en esos casos tiende a ser la base para delimitar el propio problema y justificar el desarrollo de mi propia investigación. Luego lo vamos a ver a partir de un ejemplo. También, por supuesto, puede ser un capítulo de la tesis, de doctorado, de grado, no importa. En general es el capítulo 2, ¿sí? Luego de la introducción uno tiende a desarrollar el marco teórico, como está acá, en el capítulo 1, este es el índice de una tesis de La Plata, tienen ahí de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, y tienen ahí ustedes el enlace si quieren ver la tesis completa. Acá en el capítulo 1 se desarrollan el concepto central, es una tesis sobre los jóvenes, y en el capítulo 2 se abordan los distintos estudios. Fíjense ustedes acá cómo están agrupados, ¿sí? Estos antecedentes que se relevan para la tesis. Los estudios antropológicos de la juventud, en el 2.1, las corrientes de la sociología, no ya de la antropología, sino de la sociología, sobre la juventud, el 2.2, la perspectiva cultural en los estudios de la juventud. ¿Ven cómo en cada una de las secciones o en los apartados del capítulo de Estado del Arte de esta tesis se van agrupando los estudios en principio según la disciplina que abordó la problemática? Pero luego, en lo que sigue, el estado del arte, los trabajos relevados son agrupados según la temática que abordan, ¿no? Parecen estar contrapuestos: la diferencia o la semejanza, la diversidad o la universalidad, la desigualdad o la igualdad. Entonces parece ser que en esa sección el estado del arte está planteado así como una discusión que se da. Como que una parte de la biblioteca plantea una cuestión y otra parte otra. Bueno, ahí hay que verlo. Bien, como les decía recién en ese capítulo de la tesis, los trabajos que yo realizo o relevo para mi estado del arte tienen que estar agrupados. No se trata de construir un estado del arte, una sección, estado de la cuestión, o antecedentes, no implica ir resumiendo el trabajo 1, el trabajo 2, el trabajo 3, así como una especie de índice, para nada. La exposición de los resultados encontrados por otros autores tiene que estar agrupada, esas exposiciones tienen que entrar en diálogo, ¿sí? Algunas formas de agrupar esas investigaciones relevadas son a través de la historia, es decir, yo puedo agrupar los trabajos según hayan ido evolucionando en la investigación por épocas, cómo se trabajó en tal década, cómo se trabajó en tal otra década, ¿no? Para ir mostrando cómo evolucionó un campo. Puedo centrarme básicamente en el estado actual. No sé, si voy a investigar sobre vacunas en medicina, no sirve de mucho remontarse a la historia. Ahí hay disciplinas que exigen el estado actual, actualísimo, diríamos, ¿no? Porque ahí la investigación avanza a pasos agigantados. También pueden estar agrupadas por enfoques teóricos o disciplinas, o lo que suele ser lo más común, a partir de ejes temáticos que yo voy encontrando en mi relevamiento. Veremos ahora. Ahora, ya cuando estamos dentro del estado del arte, una vez que decidí cómo agrupar, cuando voy a exponer los resultados, los voy a exponer en distintos apartados, ¿no? Como esos que veíamos ahí al plantearse el capítulo 2 de esa tesis sobre las juventudes. Hay distintos apartados, estaba el 2.1, el 2.2, el 2.3. Cada uno de ellos es un apartado, ¿no? Dentro, digamos, para ir un poco hacia adentro de la textualización de ese estado del arte, vamos a encontrar primero una introducción al tema que se trata,
una síntesis y un establecimiento de relaciones entre los resultados encontrados en relación directa con cada uno de estos ejes que voy a estar exponiendo en los apartados. Y para cerrar cada uno de estos apartados, es importante realizar una evaluación crítica de los hallazgos, de los resultados que encontraron. Esto no implica dar mi opinión, sino mostrar lo positivo, lo negativo, lo positivo o lo escaso, o la superficialidad de unas investigaciones, o las lagunas que van dejando, ¿no? Aspectos no tratados, también es dar cuenta, es hacer una evaluación crítica, ¿no? Veamos cómo seguimos. Acá les copié un fragmento de una propuesta de tesis, es decir, no se trata de la tesis, acá estamos en un proyecto de tesis. Lo elegí porque es del área de educación, que es en la que estamos, y además, al ser un proyecto de tesis, está más acotada, me permitía recortar mejor para realizar el PowerPoint y para mostrar ejemplos acá. Pero ustedes, por supuesto, pueden ir buscando en artículos, en tesis, en distintos textos que dan cuenta de una investigación, en qué segmento aparece el estado del arte y cómo es tratado. Bueno, insisto, esto es un fragmento de un estado del arte, de un proyecto de tesis. Resalté algunos segmentos del texto como para que vayamos viendo cómo se va desarrollando. Acá estamos adentrándonos un poco más en la textualización. Recién vimos cómo estructurarlos en general, acá vamos a ver cómo textualizarlos en los párrafos, digamos, cómo va a ir avanzando la información en el texto mismo. Y vamos a ir tratando de mostrar los distintos pasos que dan los autores para llevar adelante el estado de la cuestión y para ir convenciendo a los lectores, que es algo fundamental. En este fragmento en particular, no es el estado del arte propiamente dicho, digamos, todavía eso va a aparecer en la siguiente diapositiva, pero me interesó incluir estos tres parrafitos porque de algún modo estos tres párrafos podrían estar incluso en la introducción de nuestro artículo o nuestra ponencia, porque funcionan como una justificación de mi objeto de estudio, de mi estudio, de mi investigación. Vamos a ver por qué. Fíjense, no importa el tema que está tratando acá, aunque se trata de la enseñanza de las ciencias naturales, ¿no? Y de cómo se vinculan unas políticas educativas con sus efectos en las prácticas. Fíjense lo que dice acá. El estudio sobre y en este caso las vinculaciones entre política educativa y lo que sucede en su puesta en práctica, no es novedoso. Acá lo que está haciendo el autor es anticiparle a los lectores o justificar de algún modo que su investigación no es hiper novedosa. Esto por supuesto que no invalida su investigación, ¿no? Y luego desarrolla brevemente por qué esto ha sido ampliamente tratado y lo justifica con algunas referencias bibliográficas, es decir, da cuenta de que esto ya ha sido tratado por distintos autores y cita a través de una referencia bibliográfica que autores ya lo señalaron, ¿ok? Pero fíjense cómo empieza el párrafo que sigue. Empero, sin embargo, pero, ¿sí? Entonces acá hay un giro en la argumentación. Esto no ha sido novedoso, sin embargo, las investigaciones que se desarrollaron en este tema, y acá tiene que darle un golpecito a los que ya trabajaron en el tema, estos antecedentes abordan la problemática de forma segmentada y parcial. Entonces acá está haciendo una crítica. Son estudios parciales, ¿sí? Entonces dice que
que lo que se encuentra se basa en esto o en esto otro, ¿sí? En contrapartida, ¿sí?, son más escasos e incipientes los estudios que dan cuenta de, y esto es una buena justificación, o sea, son escasos e incipientes los trabajos que abordan esta cuestión desde la perspectiva que yo quiero o que yo propongo, ¿no? Y acá, como son escasos e incipientes estos estudios, está bueno sumar, ¿sí? Es positivo agregar, ahondar y profundizar en este punto, entonces seguramente se inscribe allí. Y luego sí empieza un poquito a presentar su estado del arte, ¿no? Dice, entre los antecedentes que profundizan tal y tal, encontramos predominantemente evaluaciones de impacto, que son en general acotados, focalizados en políticas puntuales, bla, bla. Bueno, esta es otra partecita del estado del arte, donde ya comienza, digamos, a desarrollar su propio estado del arte. Y acá lo que me interesa que veamos es la manera en que el autor o autora de este proyecto de tesis organiza o presenta la organización que le ha dado su estado de la cuestión. Fíjense, esto que les marco en verde son cuestiones a tomar en cuenta, son fórmulas típicas de estas secciones. A continuación, presentamos una síntesis de los principales hallazgos de los antecedentes vinculados a 1, tal tema, 2, tal otro tema, 3, tal otro tema, ¿sí? Y también señala que no solamente van a encontrar, va a exponer los hallazgos, los resultados, sino que también va a hacer referencia a las estrategias metodológicas que se emplearon en los estudios, ¿sí? Porque eso le permite al autor o autora aprender, ¿sí?, para su propia propuesta y por eso, de tesis, y por eso es que le interesa reseñarlos. Entonces, el primer eje que está anunciado acá, las prácticas de enseñanza de las ciencias naturales, luego se expande y se desarrolla en un apartado en particular. Fíjense esto que yo marqué acá en turquesa, está anunciado en el párrafo introductorio, luego aparece como subtítulo, ¿sí?, en el párrafo que sigue, en el apartado que es párrafo y apartado que sigue. Y acá sí, el autor o autora se va a concentrar en los estudios que particularmente abordan la cuestión de la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria. Y nuevamente dice, bueno, el primer campo sobre el que interesa indagar es la enseñanza. Bueno, en sentido estricto, la enseñanza refiere, o sea, acá ¿qué encontramos? Que antes de avanzar en la exposición de los resultados, como estos resultados van a estar en relación a un concepto fuertísimo en los estudios del campo educativo, como el concepto de enseñanza, el autor o autora va aquí a definir qué se entiende aquí en este texto por ese concepto. Y para ello cita las fuentes de donde tomó las definiciones o las fuentes en las que se basa, ¿sí? Esto de las referencias bibliográficas, que ya lo marqué en otro momento y que se ve acá también, se ve en varias partes del estado del arte, se debe a que el estado del arte, la sección antecedentes o estado de la cuestión, es una sección fuertemente dialógica. Es una sección en la que yo recupero las voces, los aportes de otros investigadores, porque es con ellos con quienes voy a dialogar después y con quienes voy a discutir. ¿Ok? Acá también dice que si bien en el momento no es, tales cuestiones no son el foco de la tesis, le interesa recuperar también algunos estudios al respecto. Acá también hay una justificación de por qué mezcla un poco su estado del arte, ¿no? Y acá dice, como anticipamos, existe un corpus de estudios que indagan en tal cosa, ¿sí?
O sea, acá está presentando este corpus de estudio en particular. No voy a leer todo para no aburrir, ustedes en todo caso luego lo leen. Y entre estos, o sea, entre ese corpus de estudio, entre esos estudios, se destacan las sucesivas ediciones de los estudios regionales desarrollados por tales organismos. ¿Ok? Y de manera global presenta cuál es el objetivo de estas evaluaciones o estos estudios regionales comparativos, ¿no? Ahí es eso que está marcado en amarillo, dice cuál es el propósito de esos objetivos, perdón, de esos estudios. Y fíjense que luego justifica o qué es lo valioso de este conjunto de estudios. Dice, una de sus características interesantes es que pasa tal cosa, ¿sí? ¿Por qué decidió o qué aportan al estudio, a su propio estudio, a la propia tesis, relevar estos trabajos? Y fíjense que luego también habla o justifica esta inclusión a partir de los resultados que están ahí marcados en fucsia, los resultados o qué brindan los resultados o los hallazgos encontrados, ¿no? Cuáles son las distancias entre lo que se promueve en la esfera de la política y la esfera de la práctica. O sea, acá está sintetizando muy globalmente los resultados que encuentra, ¿no? Y acá luego retoma la cuestión de los resultados y los desarrolla. Dice, bueno, en relación con los resultados, entonces, los estudios muestran sistemáticamente que pasa tal cosa, ¿sí? Y luego viene acá la exposición sintética de los resultados. No tengo que detallar cada cosita, ¿sí? Se sintetizan de modo global. Bien. Y luego, como les decía, cada uno de los apartados que exponen los resultados de determinados grupos de estudios tienen un párrafo, una sección de cierre de la exposición de ese grupo de estudios, agrupados bajo un subtítulo en particular, un eje temático en particular, que sintetiza. Entonces, fíjense, esta es la síntesis crítica, fíjense. Hasta aquí, entonces, hicimos referencia a algunos antecedentes recientes que brindan información acerca de tal cosa. Y luego acá también hay una síntesis global. Estos coinciden en que pasa tal cosa, o sea, muestran las concordancias entre estos estudios. Y luego, fíjense cómo sigue abonando a su propio proyecto o acarreando agua para su molino, podríamos decir con un refrán. Dice, no obstante el carácter incipiente de este campo de investigación, hace evidente la necesidad de ampliar y profundizarlo. Más particularmente, los estudios reseñados no dan cuenta de tales cuestiones, ¿sí? Por lo tanto, en las siguientes secciones vamos a ahondar en ellas, ¿sí? Entonces sigue dando pie al desarrollo de su estado del arte y a su propia investigación. Bueno, esto es como para mostrarles algunos ejemplos de textualización de un estado del arte. Por supuesto, ustedes pueden buscar muchos otros. Hay tesis publicadas en repositorios. Cuando lean los artículos destinados a la construcción de su propio estado de la cuestión, fíjense, presten atención a cómo lo hacen esos autores expertos, autores que publican, cómo hacen para exponer los antecedentes con los que dialogarán. Eso también sirve para aprender a elaborar un estado del arte, para aprender a redactarlo, a escribirlo, ¿no? A textualizarlo. Entonces, bueno, ahora para sintetizar, repasemos un poco los pasos que tienen para seguir a la hora de realizar el estado del arte. En principio, realizar las búsquedas bibliográficas en sitios seguros, calificados, evaluados, citados, ¿sí? Seleccionar y registrar, organizar
las investigaciones que más les sirvan, identificar los ejes, agruparlos, decidir cómo organizar ese estado del arte y, lo que es muy importante, planificar esa estructura, escribirla y revisarla continuamente. Para cerrar, les quiero decir que no hay una única factura, digamos, del estado del arte, un único momento en que uno confecciona o consulta estas fuentes. Cuando estoy empezando mi proyecto, voy a hacer una búsqueda. Luego voy a hacer, una vez que estoy desarrollando mis propios resultados, puedo revisar los artículos que encontré, porque alguno que no incluí inicialmente me puede llegar a servir, porque encontré unos resultados que dialogan con unos que no había incluido inicialmente, ¿sí? Y por supuesto, cuando estoy haciendo el cierre, la discusión de mis propios resultados, ahí también tengo que revisar nuevamente la bibliografía, porque puede ser que se dé una discusión que me esté perdiendo, ¿no? Entonces, el estado del arte es una sección, lo mismo del marco teórico, que vamos a ver en otro video, una sección dinámica, ¿sí? No es algo fijo ni estable, sino que también es una sección, digamos, recursiva, que va cambiando a lo largo de todo el proceso de investigación. Sobre todo si se trata de una investigación, como en este caso de una tesis doctoral, que suele llevar más de un año, y bueno, podemos llegar a encontrar por sugerencias de colegas o de pares otras investigaciones, entonces o pueden aparecer nuevas investigaciones, por lo cual ese estado del arte se va renovando permanentemente. Bueno, espero que les haya resultado útil esta exposición y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.